Y en el momento en que este volumen y presión inicial se dirige hacia los ventrículos se comienzan a producir el llenado pues, de la sangre y va a llegar un punto en que este llenado y esta presión van a hacer una contrafuerza y van a cerrar pues, lo que son las válvulas auriculoventriculares. Y este cierre de las válvulas auriculoventriculares lo que nos va a dar a formar pues son el primer ruido cardíaco. El cierre de las válvulas auriculoventriculares nos da pues el primer ruido cardíaco. Posteriormente, pues sabíamos que este volumen y esta presión inicial viaja al ventrículo, pero antes sabemos que en el ventrículo ya encontramos pues un volumen inicial, pues este volumen se le conoce como el volumen telesistólico y posteriormente va a estar como que un cambio por el volumen que viene a través de la aurícula. Aquí en estos volúmenes ya cambiados, pues lo que va a producir aquí es pues una contracción del ventrículo y lo que también va a permitir es que toda esta presión y este volumen que encontramos en el ventrículo va a llegar a un punto en donde va a permitir que las válvulas semilunares o las válvulas aortopulmonares, pues estas se abran y permitan el paso pues de este volumen hacia las grandes arterias, como son pues las aortas en el lado izquierdo, a través del ventrículo izquierdo o la pulmonar pues a través del ventrículo derecho. Pero en el momento en que estas grandes salidas de sangre pues tratan de como que de regresar o un reflujo, pues esta tensión y esta presión va a producir pues el cierre de las válvulas semilunares. Y este cierre de las válvulas semilunares nosotros vamos a encontrar o vamos a escuchar como el segundo ruido cardíaco. Lo que les venía diciendo, todo esto es un ciclo de dirección pues unidireccional y no puede haber reflujos, porque en el momento de que existe reflujos, pues ahí es cuando existen pues fisiopatologías aquí en el corazón, como son insuficiencias cardíacas eh, y afectan específicamente a las válvulas. Eso es lo que en esta partecita, bueno, estas son un poco de generalidades para poder entrar nosotros a lo que es el tema de ciclo cardíaco. A ver, algo se me pausó aquí. Denme un ratito. A ver. Ya. Entonces, ¿el ciclo cardíaco qué es? El ciclo cardíaco, pues, es el conjunto de fenómenos integrados, como les venía diciendo, de que eléctricos, mecánicos, aquí, como les dije, es un juego de presiones y volúmenes, en donde todo es un flujo unidireccional, donde no puede existir reflujos, como les dije anteriormente, pero que se va a dar en que entre un latido y el comienzo del otro latido. A esto nos referimos con ciclo cardíaco. Teniendo la definición de ciclo cardíaco, vamos a empezar pues con la función de las aurículas. Aquí también les he hecho un pequeño esquema de cómo van a funcionar las aurículas para empezar a hablar del ciclo cardíaco. Pues aquí tenemos pues una vena cava superior, tenemos la aurícula, la vena cava inferior y el ventrículo. No, este puede ser tanto el lado derecho como el lado izquierdo del corazón. Lo importante es que quiero que vean cómo funciona más o menos aquí. Muy bien, entonces empezamos. La función de las aurículas, estas trabajan como unas bombas de cebado. ¿A qué quiere decir como bombas de cebado? Verán, lo que hace es que en el momento existe una cosa que se llama llamado de ventrículo, el llenado de ventrículo rápido, y este corresponde al 80% del llenado ventricular, pero este baja directamente, no necesita de una contracción auricular. Es ahí donde la aurícula entra como una bomba de cebado, de que este apoya que esta contracción ventricular después sea mejor, porque lo que te va a aportar la contracción auricular es solo un 20% del volumen total. Y lo que nos manifestaba en ciertos libros es que este 20% a veces pasa inapercibido, o sea que no se puede o no haber esta contracción auricular y no se va a ver como que afectada, porque este 80% es como que válido para que se toda esta sístole ventricular posteriormente. Y ya que el punto es que el corazón puede trabajar entre unos 300 a 400% más de lo que necesita el cuerpo en reposo. Y es aquí donde esta parte del 20% de la contracción auricular solo se le puede ver en un sobreesfuerzo de la persona. Qué sé yo, cuando es una persona atleta o una persona que te corres unas 4K. Entonces lo que tú vas a sentir después es como que te falta disnea, te falta aire. Ese es como que son síntomas de insuficiencia cardíaca. Ahí es como que ves como que afectado este 20% extra, pero en el día a día de una persona normal, pues no, este 20% ya como les dije, la aurícula forma como una bomba de cebado, es como que le hace
fuerza extra o algo extra para que se dé un mejor sístole ventricular. Bien. Tomando esto en cuenta, vamos a pasar pues al primer paso, la sístole auricular. Como les venía diciendo, para que se dé la sístole auricular, pues lo que se da pues se da la apertura de las válvulas auriculoventriculares y lo que se va a dar pues de este llenado que les dije yo, que es el llenado rápido de los ventrículos. Este llenado rápido de los ventrículos corresponde al primer tercio de la diástole. Posteriormente, todavía sigue llegando, pues sigue llegando a través de aquí está, sigue llegando sangre a través de las venas acá en las diferentes aurículas y esta sangre pues sigue bajando hacia los ventrículos. Ya. Y esta sangre sigue bajando hacia los ventrículos. Se me pausó esto, da un chance. Ya, y esta pequeña cantidad que fluye de la sangre que sigue llegando a los ventrículos forma el segundo tercio. Y hasta aquí estos dos, el primero y el segundo tercio, van a exponer el 80% del volumen ventricular proveniente de la aurícula. Y el 20% solo viene de la contracción auricular y corresponde al último tercio de todas estas partes. Entonces, la diástole corresponde de 3 tercios. El primer tercio, como les venía diciendo, corresponde a lo que es el llenado ventricular rápido. El segundo tercio corresponde a esta pequeña cantidad que todavía sigue llegando a través de estas pequeñas, a través de estas venas hacia las aurículas y todavía sigue bajando los ventrículos. Y el último tercio proviene de la contracción auricular, siendo así que el llenado rápido ventricular y esta pequeña cantidad que todavía sigue bajando los ventrículos corresponde al 80% y la contracción auricular solo corresponde al 20% del mismo. Bueno, posteriormente vamos a pasar a lo que es un vaciado de los ventrículos, periodo de contracción isovolumétrica y periodo de eyección. Perdonen el ruido. En el periodo de contracción isovolumétrica, lo que nosotros ya tenemos pues es el volumen aquí entero, aquí en el ventrículo. Y como les venía diciendo, este volumen se sigue acumulando y esta presión lo que va a ejercer es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y antes les dije que el cierre de las válvulas auriculoventriculares corresponde a ¿qué? Al primer ruido cardíaco. Entonces, toda esta presión que genera aquí nos va a dar una duración, esta contracción dura entre 0.02 a 0.03 segundos. Pero toda esta presión acumulada lo que busca es un solo objetivo, es acumular presión para abrir las válvulas semilunares o las válvulas aortopulmonares, también su nombre. Y todo este periodo de contracción isovolumétrica tiene solo ese fin, con el fin de poder abrir las válvulas semilunares. ¿Y por qué se le llama contracción isovolumétrica? Porque en todo este periodo no ha habido ningún cambio de volumen, no ha salido ni entrado nuevo volumen. Y también se le conoce este periodo como el contracción de no hay vaciado, porque sigue manteniéndose el mismo volumen que en la anterior fase. Después de la contracción isovolumétrica viene el periodo de eyección. En el periodo de eyección, nosotros tenemos un volumen isovolumétrico, pues este volumen que les venía diciendo, que debemos ser súper fuerte para poder como que no romper, abrir, sino las válvulas semilunares, que por ejemplo en el ventrículo derecho debe ser a mayor de 8 milímetros de mercurio y en el ventrículo izquierdo pues debe ser a mayor 80 milímetros de mercurio para poder abrir estas válvulas. Muy bien, entonces aquí empezamos con el periodo de eyección. Todo este volumen que teníamos aquí va a permitir la apertura de las válvulas semilunares. Y ocurre pues que primero se va a eyectar solo el 70% del volumen que teníamos en el ventrículo. Y esto se le conoce como el periodo de eyección rápida, que este corresponde al primer tercio de la sístole. Luego ocurre el 30% de eyección y este se le conoce como el periodo de eyección lenta. Este corresponde en cambio a los dos últimos tercios de la sístole. Ya, entonces para recalcar esta partecita, lo que les quería mencionar es que el periodo de eyección tiene dos partes. El primer tercio, que va a corresponder al periodo de eyección rápida, y este en sí es del 70% de todo el volumen que encontramos en el ventrículo. Y los dos últimos tercios corresponden al periodo de eyección lenta, que en sí corresponde a los dos tercios del 30%.
Aquí, después del periodo de eyección, lo que nosotros vamos a encontrar es el periodo de relajación isovolumétrica. Isovolumétrica no se les viene el otro nombre antiguo de contracción isovolumétrica. En parte son casi parecidos, porque la diferencia es que aquí en cambio se relaja, ya no hay ningún contenido en el ventrículo que vaya a salir ni entrar, se sigue manteniendo el volumen. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos en el periodo de eyección un volumen en específico donde salía? Después de que todo este volumen sale, lo que va a hacer es que el volumen que entra, en cambio, las grandes arterias tratan como que de hacer un reflujo. Y este reflujo, para que no se exista reflujo hacia el ventrículo, se da el cierre de las válvulas semilunares y se comienza el periodo de relajación. Entonces las presiones ventriculares comienzan a disminuir y las presiones ventriculares se hacen tan bajas, por eso las presiones de las arterias aumentan. Entonces todo esto permite pues el cierre de las válvulas semilunares y lo que nos va a dar pues como el segundo, aquí vamos a escuchar pues el segundo ruido cardíaco. Entonces el periodo de relajación isovolumétrica se da desde el cierre de las válvulas semilunares, que este periodo tiene como una duración de 0.03 a 0.06 segundos. Y aquí en esta relajación, como su nombre lo dice, pues se sigue relajando. El músculo sigue relajándose para una posterior llenado en la siguiente fase. Y en este proceso de que se sigue relajando, la presión de los ventrículos baja hasta el punto en que la presión y el volumen de la aurícula es mayor y permite pues la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, el periodo de relajación isovolumétrica se va desde el cierre de las válvulas semilunares hasta la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Muy bien. Y como les venía diciendo, este es un periodo donde no existe llenado. No hay cambio en el llenado, no existe un nuevo llenado, no hay el nombre ISO es igual, el volumen no se ve afectado, por ahí su nombre isovolumétrico o isovolúmica también le conocen. Muy bien. Entonces aquí viene la última fase que se le conoce como el llenado ventricular. Aquí lo único que va a pasar es que, como les dije, la presión y el volumen que tenemos aquí en el ventrículo es tan baja que la presión de la aurícula va a ser mayor, entonces va a permitir la apertura de las válvulas auriculoventriculares y se va a dar pues el primer llenado, el llenado rápido, que no necesita contracción. Y así pues vamos a empezar un nuevo ciclo. Estos son los 5 pasos que corresponden al ciclo cardíaco. Algo interesante que vamos a ver aquí, les he dividido en otra parte para que no se confundan, son los volúmenes ventriculares que vamos a encontrar. El primer volumen que tenemos es el volumen telediastólico. Aquí hablamos de volumen telediastólico. El volumen telediastólico pues es el volumen total. Aquí, por ejemplo, hablamos de que este es un ventrículo. Entonces da la diástole y entra pues el contenido. El volumen telediastólico es el volumen total, el completo antes de la sístole. Y este corresponde entre 110 a 120 milímetros. El volumen sistólico, en cambio, es el volumen que teníamos aquí en el ventrículo, toda la cantidad que se eyecta, que sale hacia las grandes aortas. Y esta es solo el 70% de la cantidad que encontramos en el ventrículo. Se ve en la sístole, más o menos el 60%, que son más o menos 70 milímetros. Y esto va hacia las arterias, tanto aorta como la pulmonar. En cambio, el volumen telesistólico es el volumen que te queda después de la sístole. Porque si bien recordamos, el volumen sistólico ya salió, es más o menos 70 milímetros, pero el volumen telediastólico era 120 a 110. Entonces, el volumen que te queda de esa resta es el volumen telesistólico, es el volumen que todavía se mantiene en los ventrículos. Entonces, este volumen va de entre 40 a 50 milímetros. Y es el volumen, como les mencioné, va después de una sístole. Lo que sí es algo interesante es que el volumen sistólico más el volumen telesistólico nos va a dar el volumen telediastólico. El volumen sistólico se le conoce también como fracción, es del 60, como les dije, es del 60% del volumen inyectado, y esto se le conoce como la fracción de eyección. Es el porcentaje de todo lo que se eyecta. En sí, del 100% solo va a eyectarse el 60% en cada sístole auricular, en cada sístole ventricular, perdón. Lo que sí quiero es que no se confundan entre volumen sistólico, gasto cardíaco y fracción
de eyección. ¿Por qué? En un ratito. Ya. ¿Por qué? Porque el volumen sistólico se da en cada latido que presente el corazón, pero en cambio el gasto cardíaco se va a dar en la cantidad de latidos y la cantidad de sangre que fluye a través en cada minuto, pero todo esto sobre mililitros. Pero en cambio la fracción de eyección solo es el porcentaje, más no el volumen en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Verán, esta partecita es, por ejemplo, aquí les traje un caso. Hablamos de que tenemos un paciente, ¿no? Este paciente tiene una hipertrofia ventricular acocéntrica, porque es como que tiene el ventrículo súper hipertrofiado, entonces está súper grande. Y hacerse súper grande, lo que tenemos pues es que el ventrículo tiene menos capacidad para poder ingresar más sangre. Entonces, de todos el volumen T diastólico, ¿cuánto era? ¿Alguien se acuerda? Lo normal. 120 milímetros. 120 milímetros de... Bien. Si eso es lo normal en un corazón que no está hipertrofiado, no tiene ninguna patología, imagínense en alguien que tiene aquí, por ejemplo, hipertrofia ventricular. Lo que va a ingresar no son pues a llenar hasta los 120, porque les dije que teníamos un volumen residual. Lo que más o menos va a llenar es, aquí les puse como 50 milímetros. Entonces llega este de 110 a 120, pues no es normal. Pero lo que les trato de decir es que este es el volumen telediastólico, ¿verdad? En una persona con esta hipertrofia ventricular. Pero lo que realmente sale es los 30 milímetros. Y esto lo conocemos como fracción de eyección, que es del 60%. En sí, en realidad, sí es del 60% del 50 al 30, los 30 milímetros. Y este es el volumen sistólico, fracción de eyección. Y en sí lo que nos va a quedar es el volumen telesistólico, que es 20 milímetros. Aquí es donde recalco. La fracción de eyección en sí está bien. La podemos confundir con que no, el paciente está bien porque su fracción de eyección es del 60%. Pero ¿dónde está la parte mala? Que el 60% de 50 era solo 30 milímetros y el gasto cardíaco en sí en un minuto es de 1800 milímetros, un litro con algo. Si alguien me recuerda cuánto es el gasto cardíaco de una persona normal, 5 litros. entre 5 a 6 litros. Entonces, ¿ustedes creen que este paciente, porque tiene una fracción de eyección normal, por ende va a estar sano con este gasto cardíaco? No, realmente no está bien. De este caso es de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y en sí puede llegar a un paro. Porque, y los pongo en numerito rojo, en un cuadradito rojo. Porque como les dije, pues el gasto cardíaco normal es de entre 5 a 6 litros, 5.000 a 6.000 mililitros. Y esto pues es súper bajo. Entonces de ahí es donde no quiero que se confundan que si la fracción de eyección no, pues está bien, entonces lo demás va a estar bien. Al contrario, este es solo un porcentaje que nos manifiesta la cantidad que debe salir de sangre, o sea, pero en porcentajes. Pero realmente solo está saliendo 30. Bien, sigamos. En serio, créanme, es súper presente que tengan esto. Esta partecita es, antes de hablarles un poco de un grafiquito que les tengo posterior, es súper interesante porque, esperen, les pongo para dibujar. A ver, negro, 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 blanco, ya, verán. Porque es como que es un recorderis de todo. A ver, empezamos en que nosotros tenemos un volumen. ¿Se acuerdan que teníamos un volumen? ¿Cómo se llamaba el volumen restante que siempre quedaba de residuo? ¿Alguien? De ¿Cómo se llamaba residuo ese luego de volumen? la contracción. Sí, Telesistólica. el volumen telesistólico. ¿De cuánto a cuánto era este volumen? Sin de 30 a 50 me parece. De 40 a 50 milímetros, casi, pero estás bien. Entonces es de 40 a 50 milímetros que se quedaba pues este volumen telesistólico y empieza aquí. Si todos se dan cuenta, no, no rayaste, aquí, rosado. Aquí empieza, vean, en 50. Lo que pasa es que aquí es donde la válvula se abre. Y si ven cómo esta flechita de rojo es la presión. Aquí les voy a hacer otra flecha. Si ven cómo el volumen sigue aumentando es porque está abierta la aurícula, entonces sigue bajando.
sigue bajando, sigue bajando, hasta completar ¿cuánto? ¿Cuánto era el volumen telediastólico en el ventrículo? ¿Alguien? 120. Es 120. 110 a 120, bien. En el momento en que nosotros tenemos el volumen telediastólico entre 110 a 120 milímetros, nosotros ya, como les dije, es un juego de volúmenes y presión. Aquí es donde toda esta presión que existe va a producir ¿qué? El cierre de la válvula mitral para que no exista un reflujo hacia la aurícula. Y aquí a partir de este momento empieza lo que es la contracción isovolumétrica o isovolúmica, porque la contracción isovolumétrica lo que buscaba es que aumentar su presión, ¿para qué? Para poder abrir las válvulas semilunares. Entonces, fíjense cómo la flecha roja, cámbiale aquí, como la flecha roja, que tiene una presión más o menos de 0 hasta 8 milímetros de mercurio, sube hasta casi 80 milímetros de mercurio. Y les dije que para poder abrir en el ventrículo izquierdo necesitamos mayor a 80 milímetros de mercurio. Llega al tope de 80 milímetros de mercurio y ¿qué procede? Se abren las válvulas semilunares. Entonces lo que produce aquí, lo que está en rojo, se produce pues la eyección. ¿Sí ven cómo se produce la eyección? Aquí, este de rojo es solo la presión. Aquí esta flecha negra, la de acá. Miren cómo el volumen que está en 120 comienza a bajar. Baja, 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 hasta llegar a 50, que era nuestro volumen telesistólico. ¿Cuánto era el volumen sistólico? Disculpen, ¿alguien se acuerda? 70. 70. 70 milímetros, bien. Todo ese volumen se va, entonces llega hasta cero, miren, miren, casi hasta cero llega después del periodo de eyección. Pero miren algo súper interesante con la presión. Miren cómo de 80 se va hasta casi 120 milímetros de mercurio. Aquí, casi hasta este tope. Este es, pues, estos 120 milímetros de mercurio, es lo que nosotros vamos a tomar es lo que nosotros comúnmente le decimos, voy a tomar la presión, es la presión sistólica. El que nosotros decimos 120, 80 milímetros de mercurio, que es lo normal. Aquí es donde aparece esto. Llega al tope de la presión en las arterias, es nuestro primer ruido, el sístole, el de 120 milímetros de mercurio. Y después, miren cómo baja hasta casi 80. Aquí es donde, aquí en casi este tope es donde nosotros posteriormente escucharemos el ruido de la diástole, el ruido diastólico. Y entonces ahí es donde tenemos la presión 120-80. Pero miren cómo la presión ya está bajando y llega casi a los 80 y pico. Está pasado los 80, casi 90. Y aquí en este punto se comienza a cerrar la válvula ¿qué? ¿Qué válvula se cierra? Para que La no haya orden. reflujo. La aórtica o la pulmonar se cierra para que no haya reflujo. Y a partir de que de la válvula aórtica pulmonar se cierra, ¿qué va a existir? Un descenso, pero en caída. ¿De qué? De la presión, que puede llegar hasta cero. ¿Me entendieron? O si quieren, les repito. Sigo entonces. A ver. Todos los dibujos. Ya. Ya. Y ahora sí. Viene este grafiquito que a muchos no les gusta. No, no es tan difícil de entender, verán. Verán, lo que aquí es casi el mismo gráfico que teníamos anteriormente, porque miren, aquí este rojo, perdón, este rojo, esta línea roja corresponde a las presiones, esta línea azul corresponde a los volúmenes, esta línea amarilla dorada, este es del electrocardiograma. Bueno, este no es un tema que vamos a entrar a profundidad en esta clase, pero es importante que lo sepan. Y acá abajo pues tenemos lo que es un fonocardiograma, pues los ruidos cardíacos que nos va a emitir este aparatito. Y lo que realmente ven de aquí, tomarle suma atención es pues en las presiones y el volumen, porque todo esto es un juego de presión y volumen. Miren como en la, a ver, déjame, aquí. Miren como en la línea roja, la presión está en cero, ¿ya? Y aquí se da el cierre de la válvula auriculoventricular. ¿Sí ven? Entonces, cuando se da el cierre de la válvula auriculoventricular, lo que les dije anteriormente, es que ¿qué? Que comienza el periodo de ¿qué? De contracción isovolúmica.
¿Y para qué sirve este periodo? Para acumular tanto volumen como presión. ¿Para qué? Para permitir la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar, que si bien está casi a la altura de 80 milímetros de mercurio, que era el tope. Entonces, a partir de esto, la curva sigue subiendo, llega a 120 y baja de nuevo. Y mientras está bajando, para que no exista el reflujo, se da el cierre de la válvula aórtica. Miren cómo baja. Y les dije que llega un punto en que la presión baja tanto en los ventrículos que la presión que existe en las aurículas es más alta y produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares. En este periodo, que se le conoce como relajación isovolumétrica, lo que vamos a encontrar nosotros, miren cómo está la presión en cero. Sí, no creo que sea la presión. Miren cómo está en cero. Pero miren cómo se ve el volumen. Ahora vamos con el volumen para ir de la misma manera. Miren cómo está el volumen. El volumen... Esperen, algo está raro aquí. Ya. Miren cómo está el volumen. El volumen, les dije que tenía entre 50 y 90, ¿verdad? Miren cómo sigue subiendo hasta casi 120 en el volumen telediastólico. Cuando llega al... No se raya. Ya. Llega hasta 120 en el volumen telediastólico. Cuando completamos el volumen telediastólico, miren cómo en la contracción isovolumétrica, que es de este pedacito, no cambia el volumen, se mantiene total, porque no existe ningún vaciado ni nada de volumen, está igualito. Pero cuando se produce el periodo de eyección, miren cómo el volumen baja y llega hasta el punto de 50, que le conocíamos como volumen telesistólico. Entonces, y miren aquí esta partecita también, cómo se mantiene en cero, que es el periodo de relajación isovolúmica, porque no existe tampoco ni llenado de volumen por parte de los ventrículos. Y ahí que aquí miren cómo en esta partecita que es el llenado ventricular, desde aquí, donde se produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares con las presiones, comienza a subir de 50 hasta casi 120, 120, 110. Y esta curvita de aquí es la contracción auricular, donde como les dije, nos daba el 20% extra, que es como que le da la bomba de cebado un extra para que dé una mejor presión auricular. ¿Sí? A ver. Espérame. Ya. Se perdió esta cosa. No sé. Ya. Entonces, aquí tenemos la primera fase que es la contracción isovolúmica, el periodo de eyección, la relajación isovolumétrica, en el periodo de llenado ventricular, donde las presiones no cambian, pero sí el volumen, y la contracción auricular, el periodo de sístole auricular. Y todo esto lo conocemos nosotros como el ciclo cardíaco. Si tienen alguna duda me dicen nomás. Ahorita les voy a mostrar una mnemotecnia que yo les hice para ustedes, espero les sirva. Y esta mnemotecnia sigue así. Dice, si contigo peco, relajado llegaré. Sí, viene de sístole auricular. Contigo, la co de contracción isovolumétrica, peco de periodo de eyección, relajado de relajación isovolumétrica y llegaré de llenado ventricular. Lo que deben hacer aquí es una tablita, es súper sencilla. Por ejemplo, aquí en este lado ponemos válvulas auriculoventriculares. Son puntos claves para acordarse. Válvulas, aorta pulmonar. Y aquí ciertos conceptos que te vayas acordando de las fases de aquí del ciclo cardíaco. Entonces, por ejemplo, aquí en la sístole auricular, ¿qué encontrábamos? ¿Las válvulas auriculoventriculares estaban cerradas o abiertas? ¿Alguien recuerda? En la primera fase, ¿cerradas o abiertas? Abiertos. Abiertas. Si estas están abiertas, las válvulas aortopulmonares van a estar Cerradas. cerradas, bien. Entonces, si se recuerdan aquí en la sístole auricular, ¿qué daba la sístole auricular? El 20% del volumen total, del volumen telediastólico.
¿verdad? Pasamos a la contracción isovolúmica o isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica era tanta la presión que acumuló el ventrículo que hizo que se cierre, que se cerraba. ¿Qué estaban las válvulas auriculoventriculares? ¿Cerradas o abiertas? Cerradas. O estaban Cerradas. cerradas. Las válvulas aorta pulmonares siguen cerradas porque no existe un cambio de volúmenes, no hay vaciado. Las dos están cerradas. Y si recordamos, el cierre de las válvulas auriculoventriculares corresponde a qué ruido? Al El primer primero. ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco. Pasamos al periodo de eyección. En el periodo de eyección, las válvulas auriculoventriculares, ¿cerradas o abiertas? Cerradas. Deben Cerradas. seguir cerradas, muy bien. Pero aquí las válvulas aortopulmonares, ¿qué hacen si ya se rompió esta fuerza? Ya tienen, ¿qué va a pasar aquí? Se abren. Se van a abrir bien. En este momento en que se abre, ¿qué volúmenes nosotros conocíamos? ¿Cuánto se iba del volumen sistólico? 70 70 mililitros. 70 milímetros. mililitros. Y estos 70 milímetros se le conoce como El fracción volumen de, fracción de eyección. fracción de eyección. Y este es el 60% de todo el volumen que tenías, ¿verdad? Bien, pasamos a la relajación isovolumétrica. ¿Qué creen que están las válvulas auriculoventriculares? ¿Cerradas o abiertas? Cerradas. Bien, siguen cerradas porque no debe haber ningún cambio. Las válvulas aortopulmonares También. están cerradas para evitar este reflujo de las presiones de las arterias, de las grandes arterias que les mencionaba antes. Aquí, el cierre de las válvulas aortopulmonares, ¿qué ruido va a formar? El segundo. Segundo ruido cardíaco. Segundo tono cardíaco. Bien. Y por último tenemos el llenado ventricular. Las válvulas auriculoventriculares. Si dice llenado ventricular, ¿qué van a estar? Abiertas. Abiertas. Y las válvulas aortopulmonares. Cerradas. Cerradas. Ya. Chance, algo pasó con mi laptop. Ahí está. Ya, las válvulas aortopulmonares van a estar cerradas. Y bien, entonces aquí, ¿cuál era el llenado ventricular rápido? ¿Cuánto correspondía? ¿Se acuerdan? 80%. 80% del volumen total. El 80% del volumen total. Y ya, esta es una mnemotecnia súper chévere. Bueno, a mí pueden ponerle cualquier cosa, ya es en base a cada quien. Es súper buena para acordarse de todo. Y si quieren más despuesito les mando. Me avisan nomás. Borrador. Ya, denme un ratito. Ya. Tun, 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 tun. Ya. Ya. La otra partecita que vamos a topar ahorita, estamos que entre el ciclo cardíaco, que el primer ruido, que el segundo ruido, que se cierra una cosa, que se abre otra cosa. Parece como es trabalenguas, pero es súper chévere este tema. Son los ruidos cardíacos. Ya ahorita deben estar súper para los primeros y segundos ruidos cardíacos, no son difíciles de entender con lo que les venía diciendo. Entonces, para esto de los ruidos cardíacos, nosotros usamos pues el famosísimo estetoscopio, el que siempre pues ya les han de haber mandado a comprar en primer semestre. Y lo que nosotros vamos a buscar pues son estas vibraciones que nos va a producir el corazón y vamos a tratar pues de ver cómo está el corazón, si está sano, está bien, qué patología puede presentarse, aunque ciertos ruidos como el cuarto es muy difícil poder escucharlo, a comparación del tercero, que sí se lo puede escuchar, pero el primero y el segundo siempre se lo escucha. Entonces, para esto vamos a usar nosotros el estetoscopio en referencia al corazón. Y bueno, les voy a dar unas pocas pautas, algunas características muy básicas que espero se les queden sobre esto de los ruidos cardíacos. Muy bien, entonces para esto necesitamos primero los focos de auscultación o dónde vamos a auscultar nosotros. ¿Qué focos conocen ustedes? ¿O cuáles se acuerdan?
Foco aórtico, foco pulmonar, mitral, tricuspidio. Ya, tú mismo. No, Andrés, creo que, ¿verdad? Tú, Andrés, el Mm, foco aórtico que dijiste primero, ¿dónde lo encontramos? El foco aórtico va a estar, si no mal no recuerdo, es el arriba, está arriba, pues a la derecha. Ya, eso, esto es súper fácil, verán. El foco aórtico se va a encontrar, pues, bien, dijiste, en el lado derecho. Ya no se me abre esta cosa. Se dejó de compartir, sí, Sí, ¿verdad? ahorita no se ve. Ya, dame chance. Me gusta mi compu. Run. Ya, ya se ve. Sí. Ya. Me gusta que se pausa esta cosa. Y se deja de compartir, me avisan, está algo medio raro esto. Verán, como les dijo Andrés, el primer foco, el foco órtico, se encuentra en el lado derecho. Lo que les dice es que este se encuentra en la línea paraesternal. Verán, este se encuentra. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, este se encuentra en la línea paraesternal derecha. Aquí está. Foco aórtico. El foco aórtico en la línea paraesternal derecha. Luego aparecen los nombres. Luego les borro. El siguiente foco que aparecemos es el foco pulmonar. Si el aórtico se encuentra en la paraesternal derecha, el pulmonar se encuentra en la. Para external izquierdo. Sí, Sí. paraesternal izquierda. Muy bien. De ahí encontramos el foco mitral, el tricuspidio, perdón. El foco tricuspidio le encontramos aquí en esta partecita. ¿Ve? ¿Qué partecita de hueso está como que sobreponiendo al foco mitral? ¿Cómo se llama esta puntita de aquí del La, esternón? la apófisis. Apófisis sifoides. Sí. Ya, ciertos autores o ciertos doctores te dicen que el foco mitral se encuentra como que a un ladito de la apófisis sifoides, pero otros doctores con cierta experiencia te dicen que no, que o sea, el corazón sigue ahí mismo, ha seguido ahí por 20 años, entonces por todos los años que ellos han seguido en práctica, y lo que me han dicho es que el foco mitral se encuentra justo en la apófisis sifoides, el tricuspidio, perdón, se encuentra en la apófisis sifoides, para que no se les pierda entonces la localización. Bueno, ahí, yo la verdad sí he escuchado ahí siempre. Pero también es como que de la apófisis sifoides un poquito hacia la izquierda lo encuentran también el tricuspidio. El mitral, en cambio, miren, se encuentra casi a la misma altura del tricuspidio. Y si vamos a contar espacios, se encuentra en el 1, 2, 3, 4, 5, casi en el sexto espacio intercostal. Ya, eso referido a los focos. Aparte de eso, tenemos un foco accesorio. Este foco accesorio, a ver, ahorita les voy a pasar los nombres. Ya, tenemos el aórtico, el pulmonar, el tricuspidio, el mitral, y como les dije, el foco aórtico accesorio o foco de ERF. Y nos va a servir, pues, para poder ocultarlo, si no. Bueno, este foco es un poco complicado escucharlo, bueno, yo no lo he escuchado todavía, y el que más a mí se me hace sencillo escuchar es el mitral. Es súper clarito escuchar el foco mitral, es bien clarito. Y el aórtico. Y ahí despacito les explico que es más factible. Por ejemplo, ahorita, miren, el, para escuchar las válvulas auriculoventriculares, es mejor escucharlas en el ápex del corazón, o sea, en la parte baja, todo esto. Entonces, válvulas auriculoventriculares, así como está en el foco y en el mitral y en el tricuspidio. En cambio, para nosotros poder escuchar las válvulas aortopulmonares, nosotros vamos a tener que escuchar en la base del corazón, o sea, en la parte de acá arriba. Eso, chicos. Ya, pasemos de focos. Ya. Entonces, empecemos. Primer y segundo ruidos cardíacos. Ya he estado dando bolas desde hace rato. Ya sabemos que estos se dan por los cierres, tanto de válvulas auriculoventriculares y de las válvulas aortopulmonares el segundo.
Lo que vamos a encontrar nosotros es unos ruidos de loop. Pero este loop es como que más suave, o sea, es como que más tenue el ruido. Es un loop medio prolongado, es un loop, algo así. En cambio, el dub es un ruido seco, es más rápido, es dub, es dub. Entonces, este es de los ruidos que vamos a encontrar nosotros en el primero y el segundo, más o menos. Entonces, aquí le representé, pues, el primero y el segundo ruido cardíaco. Y entre el primero y el segundo ruido cardíaco es donde se da, pues, la sístole. Y entre el segundo ruido cardíaco y el primer ruido cardíaco es donde se va a dar la diástole. ¿Por qué al segundo ruido cardíaco le dibujé como que con dos liñitas? Bueno, es porque este ruido, el primero también tiene desdoblamientos fisiológicos, pero el segundo es como que se le escucha más. Y en la diapositiva siguiente ya les explico cómo es esto de los desdoblamientos fisiológicos y en qué momento sucede. Ya, entonces, vuelta y vuelta, cierre de las válvulas auriculoventriculares, tanto mitral como tricuspidia, nos va a dar el primer ruido. Y esta partecita ya no se les va a olvidar. Tanto en el ventrículo izquierdo para la mitral, como en el ventrículo derecho para la tricuspidia. Listo, cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, nos va a dar el segundo ruido cardíaco. Tanto para la aorta como para la arteria pulmonar. Muy bien, aquí es donde les explico esto de los desdoblamientos fisiológicos. Verán, esto de los desdoblamientos fisiológicos, el R1 casi no se escucha, pero sí puede presentarse a veces como que se desdobla, o sea, puede escuchar dos sonidos, porque la mitral se contrae un poquito más antes que la tricuspidia, pero es como que a veces imperceptible para el oído humano, el primer ruido. Lo que sí donde se va a poder escuchar este desdoblamiento fisiológico es en R2, en el ruido cardíaco número 2. ¿Por qué? Porque la aorta es de quien se va a contraer un poco más rápido, es donde se va a cerrar un poco más rápido y la pulmonar después. Pero este ruido lo vas a encontrar mejor o lo vas a escuchar mejor es justo cuando le dices al paciente que inspire, una inspiración profunda. Por eso es que cuando nosotros hacemos una auscultación, le decimos al paciente inspire hondo. Entonces ahí nosotros vamos a saber que en esa inspiración, el dub que vaya a dar va a ser como que dos golpes, tac, tac. Estos dos golpes nos va a dar referencia que estamos hablando de un ruido cardíaco. Y este se encuentra, ya les digo, en una inspiración profunda. Y en los focos aórticos, como bien sabíamos, en la base del corazón. Aquí tanto en el foco aórtico como en el foco pulmonar. Eso, en una inspiración profunda. El tercer ruido, este ruido es ciertos autores nos dicen que empieza en la protodiástole. ¿Cómo protodiástole? Casi entrando a la diástole. El tercer ruido. Y se da por un llenado ventricular rápido. Lo que te dice aquí de la sobrecarga de volumen y dilatación ventricular es que, por ejemplo, en Guyton te dice que hace referencia de que el tercer ruido se forma siempre y cuando debe haber aquí ya debe existir cierta cantidad de volumen ventricular. Por eso te dice que aquí, en cambio, él te dice que no encontramos del tercer ruido en la protodiástole, sino encontramos más bien en el tercio medio, porque ya debe existir cierto volumen, porque él te hace referencia como que fuera un grifo, abres la llave del grifo, entonces comienza a bajar el agua así a fuerza, y tú pones como que una bolsita de papel. Entonces, ese ruido que hace como que esas vibraciones de las gotitas de la bolsa de papel es del tercer ruido que va a formar. Pero ya es de donde leas. Pero ya te digo, el tercer ruido cardíaco, lo que vamos a encontrar, esto se va a presentar en insuficiencia cardíaca, en pericarditis constrictiva, ciertos casos de anemia, en algo patológico. Pero puedes encontrar causas fisiológicas, porque este tercer ruido es muy común en niños y embarazadas, y también en adolescentes o hasta personas adultas de hasta 35 años. Pasados los 35 años, si es que llegas a escuchar este tercer ruido, lo que nos va a manifestar pues es patológico. Bien es insuficiencia o las otras patologías que les mencioné. En cambio, el cuarto ruido, este ruido sí les dije pues es imperceptible casi al oído humano. Lo que nosotros podremos encontrar este cuarto ruido es con un fonocardiograma, donde nos va a dar como la lectura de este cuarto ruido. Y este cuarto ruido, pues este es telediastólico, casi al final de la diástole, cuando ya tenemos completo el volumen ventricular.
Y también se va a dar, pues, en cambio, aquí por una contracción auricular y una sobrecarga de presión. Es algo parecido al tercer ruido cardíaco. Lo que pasa aquí es que, en cambio, existe una hipertrofia ventricular súper grande. Por ende, como les mencioné el ejemplo anterior, en cambio de ese paciente de hipertrófico ventricular, es donde vamos a aparecer, pues, este cuarto ruido, porque ya es como que la cavidad es mucho más pequeña de lo que debería ser y se acumula más rápido cantidad de volumen. Y a eso le aumentas la contracción auricular y todas esas vibraciones que hay tanto entre paredes ventriculares nos va a producir este cuarto ruido. Esto se va a presentar en pacientes con hipertensión, estenosis aórtica o también miocardiopatía hipertrófica. Hoy la conferencia también era de una pequeña práctica, no sé si de algunos tendrán pues del estetoscopio, si lo tienen pues pueden sacarlo. Les doy un ratito para hacer esta pequeña práctica. Es súper chévere. A mí me sirvió bastante para acostumbrarme a los sonidos y sí, les espero un ratito. Y me confirman. Si alguien quiere prender la cámara también, para que le pierda miedo. Entonces, pues, eh, a ver, una cosa. ¿Quién tiene el estetoscopio? Alce la manito nomás. Para ver quién tiene. Déjenme ver. Dame un chance. Ya, dale, dale, los que tienen entonces. ¿Alguien se anima a hacer? ¿Alguien quiere prender la cámara? No. Verán, antes de empezar la práctica, lo que necesitamos, pues, es algo sencillo. El estetoscopio, unos cotonetes, uno o dos, basta con eso. ¿Por qué le han de decir? Ya les voy a explicar por qué. Verán, ahorita les voy a compartir pantalla. Quiero que escuchen, me avisen si se escucha lo que les voy a compartir. Entonces, estén atentos, estén atentos. Ya, este es más o menos cómo debería escucharse el primer ruido. Me dicen si se escucha. ¿Se escucha? No, Dame chance. A ver, ¿dónde era? Más. ¿Alguien sabe cómo compartir sonido? Em, Deja de compartir y vuelves a compartir y ahí a lo que te pones en compartir te va a salir una opción de compartir con sonido. No sé si te sale. O sea, si me sale en mi comp. A ver, déjame ver. Mm, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Problemas técnicos. Compartir pantalla. Ahí. No. No te salió esa opción. No. Dice poner en pausa, participantes, control remoto. Yo también. Avanzado. ni haciendo clic derecho te sale algo. A ver, me dicen. Creo que ya valió. A ver. Se ve. Sí, sí se ve.
Se escucha. Mm, No, Mm, regresemos. Déjenme un ratito hasta monear esto. Ya, creo que sí. Ahí me ves. ahora sí. Sí, se escucha. Ya, escuchen, quiero que lo escuchen. Estén atentos nomás. No se escucha. Yo sí lo escucho. No sé si se escucha, solo que está un poco bajito, pero Sí, si tienen audífonos en esta partecita, me ayudarían un montón. Ahora le repito. A ver, vamos. Los que tienen audífonos, el éxito, muchachos. Tengo más volumen en mi compu. Ya. Ahora sí, verán. Lo que vamos a hacer nosotros. Espero que se hayan acostumbrado al sonido que tiene. Verán. Agarren el estetoscopio, ¿no? Siempre con los olivos hacia adelante. Y se lo van a poner. Bueno, me hago como que me pongo. Lo que van a hacer con el cotonete es tal cual como estábamos nosotros escuchando. Lo que hace es un loop dub, rapidito, con el cotonete. Loop dub, loop dub, loop dub. Entonces traten como que de escucharle este golpecito que da el cotonete. Es súper parecido al que da el corazón, pero háganle al mismo sintonía que estábamos escuchando el video. Entonces comienza. Loop dub, loop dub. Verán, ¿se ve? Ahí. Loop dub, loop dub, loop dub. Entonces verán, agarren con las olivas para adelante y con el cotonete vamos a agarrar. Ahí. Esperen que se me vea. Ahí. Verán. Loop dub. Loop dub. Loop dub. Loop dub. Loop dub. Eso pueden seguirlo haciendo. Y si tienen a alguien a su lado, vayan y toquen ahorita el foco, vayan y le auscultan el foco mitral. Y verán que es igualito, es muy parecido a este sonido. Es para que se acostumbren, porque esto es de acostumbrarse a escuchar, porque es súper complicado. Y, y es, para que se les quede de práctica. Pueden hacerlo en la tardecita, en la mañana, y de ahí se van y le auscultan a su hermano, y es súper parecido a esta parte. Para el otro sonido, igual quiero que escuchen, si es que tienen audífonos. A ver. Si que tienen audífonos, me avisan. Ya me avisan bien, espérenme un ratito. Ya.
Verán, aquí también quiero que escuchen. Este sí es un poquito, tiene un poquito más de sonido. El tercer ruido lo conocen como el ruido de galope. Es como que un galope de un caballo. ¿Sí ven cómo va? Y lo mismo. Verán, igual agarran el estetoscopio, pero aquí en cambio cambia el sonido. Ya no es como que un loop tube, sino agarran igual, pero lo que hace es como que el primero es tac, tac. Miren, algo así lo hacen con el cotonete aquí en la campanita del estetoscopio. Entonces vamos, tratando de asemejar a lo que estábamos escuchando en el video. Miren, ya, bueno, les dejo un chance que practiquen. Lo que yo les decía aquí, lo que les puede servir para hacer una práctica súper chévere, es que si es que tienen hermanos pequeños, se escucha mejor porque es como que su piel es un poquito más delgada que nosotros. Y esa partecita les podría seguir bastante. Pasemos al cuarto ruido. Me avisan. Disculpa, Kevin, creo que se te cortó un ratito lo que dijiste anteriormente. No sé si puedes repetir porque yo no te escuché. No sé si las chicas. ¿Cuál partecita? A Yo ver, me quedé verán, lo hasta que que yo les me decía. dijiste si teníamos hermanos pequeños, hasta ahí. Ah, ya verás. Si es que tienen hermanitos pequeños, lo que les hago es que agarren sintonía de lo que estaban escuchando. Verán, lo que más o menos escuchamos ahorita va a ser en la laptop. Es algo así. Eso lo pasen al cotonete y ahí lo van a hacer en la campana. Y estén ahí, dale, 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 dale hasta que se acostumbren. Y con sus hermanitos pequeños, con sus primos pequeños, van y les dan una auscultación justo en el foco mitral. En el foco mitral es mucho más fácil poder escuchar esto, porque, y más en los niños, porque ellos tienen como que la piel un poquito más delgada y los huesecitos también todavía están delgaditos, porque es cartílago. Entonces, ustedes se acostumbran a este sonido que es como que mecánico, producido por nosotros, y van hacia el niño o sus hermanitos pequeños, y van a llegar a un punto en que van a comparar estos sonidos y van a tener una noción, una idea. Pero también les dije que esto funciona en las embarazadas. Entonces, ahí es donde pueden hacer como que esta práctica de acostumbrarse a este sonido ustedes mecánico y pasarlo pues a un paciente. Hasta el tercer sonido, porque el cuarto es muy, muy difícil de escucharlo, ya les voy a hacer que los escuchen, pero es, como les dije, el cuarto ruido cardíaco. Este es, específicamente lo podemos ver con un fonocardiograma. Es muy, muy difícil, es muy tenue este sonido, pero ahorita les hago escuchar. Y esta ha sido un poquito de la práctica que les puedo mencionar de lo que yo hago, ¿no? A ver,
Me avisan si se escucha la otra parte. Y aquí está. Este es el cuarto ruido. Como les mencioné, esta partecita de esto de de los ruidos cardíacos, tanto R3 como les dije, sí se puede escuchar. Es fisiológicamente en niños, en embarazadas. En adolescentes, más o menos se escucha, no se escucha tanto como en los niños. Y de ahí patológicamente, pues como les dije, en insuficiencia, ciertos casos de anemia, pero sí se escucha. El cuarto ruido, en un libro decía que, por ejemplo, aquí lo podemos escuchar es con la campana, con esta partecita de acá atrás. Hay algunos estetoscopios que sí lo tienen. Esta partecita de aquí decía que no hay que hacerle como que una presión tan fuerte en en el foco mitral, sino es como que una presión leve y tú escuchabas más o menos el sonido que les decía escuchar anteriormente. Pero en otros te decían que es muy difícil escuchar esto al oído de las personas. Por ende, lo mejor que para tener como que un diagnóstico más certero y más acertado, pues era el fonocardiograma, donde nos daban pues las lecturas de este sonido y nos servía pues de una manera mejor, ¿no? Y eso, entonces les dejo eso de práctica, de que le, se acostumbren a este sonido del loop dub en el primero y el segundo. El loop es un poquito más tenue, es como que loop, y el dub en cambio es cortado, es seco, es dub. Y va como que loop dub, loop dub, loop dub, loop dub. En cambio el tercero es como un galope. No sé si escucharon, el primero fue como que un galope, es como que algo así, pero también tiene como que un sonido de... Estos soniditos, lo importante es que te acostumbres a escucharlos, porque si mientras más acostumbras a hacer una cosa, es mejor que se te quede. Entonces, si es que por ahí se les va la práctica, es chévere esta práctica. Y si tienen hermanitos pequeños o familiares que están embarazadas o sus mismos hermanos, les pueden servir para el primero y segundo ruido. Entonces, para aprenderse en cambio lo de los focos aórticos, pues es chévere pintarles. Si es que les ayudan, pues les pintan los focos aórticos. Entonces, súper chévere. Si les pueden ayudar, es una manera muy práctica de aprenderse tanto los focos como esto de los ruidos cardíacos. Algo que me faltó mencionar es la partecita de cómo funcionan los músculos papilares. Sí se sigue compartiendo, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya. A ver. Ya. Algo que me faltó decirles es sobre los músculos papilares. Pero estos músculos son súper interesantes porque estos actúan justo con la contracción ventricular. O sea, se contrae el ventrículo y se activan estos músculos papilares, que son los músculos que sostienen, pues es como que les dan, verán. ¿A qué me refiero con músculos papilares? Nosotros tenemos aquí las válvulas auriculoventriculares, ¿no es cierto? No soy tan bueno con los dibujos ahorita. Hagamos de que estas son las válvulas.
válvulas, ¿no? Ya. Y las válvulas auriculoventriculares tienen como que unas bandas, así, ¿verdad? Si han visto en anatomía, ¿no? Bandas tendinosas se les conoce. Estas bandas tendinosas están unidas ¿a qué? A ver, otro color. Ya, este es el músculo papilar. No está tan dibujado, pero es el músculo papilar. Entonces, todo este conjunto, según lo que ustedes piensan, creen que los músculos papilares ayudan a cerrar las válvulas auriculoventriculares. ¿Las cierran o no? Díganme nomás lo que piensan. No, sí. ¿Alguien? Me parece que en Fisiología de Guyton decía que no, pero que al mismo tiempo ayudaban a evitar la protrusión de las válvulas. Exacto. Bien, 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 bien. Es chévere, sí les ve. Verás, así como Andrés dice, ¿verdad? Es súper chévere porque estas válvulas no ayudan pues a que estas válvulas se cierren. Lo que sí hacen los músculos papilares es que trabajan con el ventrículo en sí, ¿no es cierto? Va a trabajar con el ventrículo en sí. Entonces, conjuntamente con el ventrículo sí trabaja. Pero lo que hace esto es que, como les dijo Andrés, evita que se protruyan. O sea, que las válvulas de lo que están a este nivel se vayan para atrás. Entonces, lo que hacen las cuerdas tendinosas y los músculos papilares es que evitan que esta válvula se vaya para atrás. Y eso se llama protrusión de la válvula. Y cuando existe esto de la protrusión de la válvula o cuando esto de los músculos papilares sufren alteraciones patológicas como que yo sé, parálisis o si no tienen afectación en ciertas partes, hace que estas válvulas auriculoventriculares, cambiamos a otro color, rojo, se vayan para atrás. Entonces te queda como que una salidita. Entonces siempre va a estar fluyendo sangre. Y lo que va a hacer es que el ventrículo siga, a ver, aquí está, es que crezca más de lo normal. Entonces sigue acumulando volumen. Y lo que en ciertos casos es que va a producir a esto una insuficiencia cardíaca, pero grave. Y en ciertos casos también pues, va a producir una patología, pues la muerte. De patología en patología llegas a la muerte. Entonces, esta partecita es como que estos músculos parece que hacen esta función, pero no la hacen. Pero son muy importantes. Ya. Bien. ¿Alguna duda que tengan de esto del ciclo cardíaco? ¿O pregunta? Estoy... Antes de pasar a lo último. ¿No? Bueno, pasemos a lo último. Hoy aquí ya va a llover. Ya. Y ahorita sí, la última partecita que les debo explicar es algo sencillo. Y luego les paso un documento donde les explicará mejor. Esto es más aprenderse como que de memoria en parte. Es sobre la colocación de los electrodos por un electrocardiograma. ¿Con qué fin nosotros lo hacemos? Es para tomar una correcta, el electrocardiograma, que es muy importante. Entonces nosotros conocemos dos tipos de electrodos, los electrodos periféricos y los electrodos precordiales. Los electrodos periféricos, como su nombre dice, pues van como que en la periferia, en la parte externa, no casi donde va el corazón en el tórax, sino van tanto entre las muñecas y en las piernas, en los tobillos. Aquí hay algo súper interesante para no olvidarse. En algunos electrocardiogramas, estos electrodos periféricos vienen por colores. Entonces, por ejemplo, para el brazo derecho el rojo, para el brazo izquierdo el amarillo, para la pierna izquierda el verde y para la pierna derecha el negro, que es el neutro. Una mnemotecnia súper chévere es como que guíate por las manecillas del reloj. Es como que es las manecillas del reloj y empieza siempre por el color rojo. Después vas por las manecillas del reloj. Después del rojo viene el amarillo. Luego viene el verde y luego viene el negro. Si te das cuenta, si el rojo empiezas por la derecha, entonces solo por las manecillas del reloj vas. Rojo, amarillo, verde, negro. Y ya te aprendes esta parte de la colocación de los electrodos periféricos. En el caso de que
no tengas estos colores, porque sí hay, he visto donde vienen colores azul, a ver, es azul, blanco, verde y no me acuerdo el otro colorcito que sabe venir. Pero lo que viene en la partecita es como que vienen en inglés. Por ejemplo, la R es de right, derecho, la L es de left izquierdo, la F de foot pie, y en cambio la N es de neutro. Y el neutro siempre ve en la pierna derecha. Pero yo les digo, en la mayoría de veces he visto que sí vienen estos colores. Entonces siempre es como que de la manecilla del reloj empiezas por la flecha derecha. Entonces, empiezas por la flecha roja, roja, amarilla, verde, negro. Esto es referido a los electrodos periféricos. Miren, por ejemplo, aquí sale. El electrodo rojo, brazo derecho. Y ahí vamos en manecillas del reloj. Amarillo, verde, negro. Igual en este gráfico de acá. Empieza en el hombro. Rojo, amarillo, verde, negro. Y esto no aparece para que no se les olvide. Porque sí les saben hacer poner. Esto es como que sí. Algunos vienen con colores, pero realmente es como que realmente debes aprenderte lo de B1, B2, donde va cada partecita de los electrodos precordiales. Entonces, por ejemplo, el electrodo precordial B1 va en el espacio intercostal, en el, esperen, contemos. A ver, ¿dónde está? Lápiz, aquí está. Ya, verán, contemos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ahí sí, 4. El primer B1 va en el cuarto espacio intercostal, línea par external derecha, y a la misma altura va B2. Entonces, cuarto espacio intercostal, B1. Y a la misma altura de la par external izquierda va B2. En cambio, B3, si se dan cuenta, es como que va simétrico, vean. Va simétrico a B2. Igual está en el espacio intercostal. Es como que solo hace una diagonal. Pero en cambio esta va casi en la recta de la línea media clavicular. Sí, B4 en cambio ven el espacio intercostal, pero ya no va en la línea media clavicular, ven, sino va casi como que los 2/3 de la clavícula en el cuarto espacio intercostal. B5 igual hace una diagonal, pero se sigue quedando en el quinto espacio intercostal. Pero lo que ya encontramos de este es que ya está casi cerca del hombro. Referido a B6, esta se encuentra muy por debajo, casi a 3 dedos de la axila. La pueden poner B6. Y ya, eso ha sido todo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y si quieren les paso lo de la mnemotecnia del cuadro para el grupo y alguna duda me dicen nomás antes de desconectarme. Creo que no tienen preguntas. No sé, chicos, pueden escribirle en el chat o levantar su manito. Dejemos un minutito más para ver si hay preguntas. Dale, Andrés. Pues si quieres, prendemos tu micro. Tienes levantada la mano. Yo solo quería preguntar acerca de los ruidos cardíacos. Hace poco lo vi, pero ya lo olvidé. Eh, ¿La duración de cada uno era 0,14 y en el otro 0,11 o segundos o ¿Me hablas de los intervalos? de la duración de cada ruido? Ah, ya verás.
Esto de los ruidos tienen intervalos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el primer ruido, si no estoy mal, es entre 0,14 y 0,16 segundos. El segundo ruido tiene más o menos la misma duración, que va entre 0,16, entre 0,15 a 0,16 segundos. Y como te dije, el tercer ruido es como que empieza la protodiástole, o sea, el inicio de la diástole, pero es como que no tiene como que un segundos en sí claros, porque lo que te decía en parte de Guyton te dice como que hasta la explicación, te es como que una pseudo explicación, porque no está nada de esto comprobado del tercer ruido. Esa partecita. ¿Algo más? De acuerdo, gracias.